pues me pidieron que testificara cómo fue mi encuentro con Jesús, cómo fue mi encuentro con Dios, y realmente tu encuentro con Dios nunca lo olvidas. Así que yo nunca lo olvido, y yo recuerdo que antes de tener un encuentro con Dios, a mí me encantaba el deporte. Desde los 9 años, 9 años empecé a practicar un deporte. A mí me gustó mucho el deporte. De los 9 a los 11 años practiqué taekwondo. Después de los 11 en adelante me metí a escuelas de fútbol, equipos de fútbol, y realmente yo estaba apasionado por el fútbol, me encantaba el fútbol. Yo comía, desayunaba, o sea, cenaba fútbol. Para mí todo era fútbol, y mi sueño era ser un futbolista profesional. Eh, Así que me esforcé, y y pues ahí estuve en algunos equipos, y en algunas ocasiones Dios me permitió representar a mi estado de Campeche en otros torneos a nivel nacional, y así que más me apasioné por el fútbol. Realmente en ese tiempo yo iba a la iglesia porque mi mamá me llevaba a la iglesia, así que yo iba a la iglesia así de que vámonos a la iglesia, y no, no, no quiero, tengo mucha tarea, y mi mamá me decía, primero es Dios y después la tarea. Así que no, con mi mamá no se podía poner pretextos. Y así que recuerdo que una vez, este, eh, yo estaba por viajar, o sea, con el equipo que de Campeche, competimos dos equipos de Campeche. El equipo que ganara se iba a ir a un lugar que creo que era por ahí de, no sé, era si Nayarit o algo así, creo que era Nayarit. Íbamos a ir a representar a Campeche, y ahí había posibilidades de que los visores son como personas de equipos profesionales que te podían ver, y si jugabas bien y les gustaba cómo jugabas en ese torneo, en un partido, te jalaban para ser parte de su equipo de fútbol. Y yo recuerdo que fui, o sea, que ganamos el partido primero para representar a Campeche. Mi equipo ganó, íbamos a representar a Campeche, y 2 semanas antes de irnos, nunca lo voy a olvidar, había entrenado muchísimo, el entrenador me había dicho, lo estás haciendo bien, y yo ya estaba seguro que me iba a ir, pero 2 semanas antes de irme, a mí me dio hepatitis A. La hepatitis, para quien no conoce qué es hepatitis, la hepatitis es como un dolor en el hígado, que te hace que los síntomas es que los ojos se te ponen de color amarillo, lo que es blanco, y empiezas a tener vómitos que no puedes controlar, y que aunque no tengas nada en el estómago, siempre son ganas de vomitar. Es horrible, y pero es algo que es por un tiempo nada más, y pues me pegó la hepatitis A, y ya no pude viajar, y yo me sentí muy triste y me sentí muy dolido con Dios, porque yo dije, ¿cómo Dios, siendo tan bueno, por qué Dios no quiere que yo cumpla mis sueños? Así que a partir de eso yo me decepcioné mucho de Dios. Nunca había tenido un encuentro con Dios, simplemente por lo que había escuchado que me llevaban a la iglesia, pero realmente no servía a Dios, no buscaba a Dios porque lo había conocido, simplemente porque me llevaban a la iglesia. Así que si, joven, tú me estás viendo y te están llevando a la iglesia, tú necesitas un encuentro con Dios, porque después de eso, yo ya no me metí tanto al fútbol. Recuerdo que hubo un noviembre, creo que fue en el 2005 o 2016, uno de esos 2 años, en noviembre, un pastor que se llamaba Pastor Medrano, el pastor Medrano estaba en la iglesia aquí en Campeche, y él convocó todo un mes de oración a las 5 de la mañana. Así que como mi mamá era muy esmerada en eso, mi mamá dijo, vámonos, el primer día me dijo, vámonos a la oración. Y yo dije, mamá, yo puedo orar aquí en mi casa. Y mi mamá no insistió más, y ella se fue el primer día a la oración de las 5 de la mañana en la iglesia. Solo iban como 20 hermanos o 15 hermanos realmente. Entonces, el segundo día quería aplicarle la misma forma a mi mamá. Mi mamá me dice, vámonos, vamos a orar a la iglesia. Y yo le dije, no, mamá, aquí yo puedo orar en mi casa, pero realmente ni oré. El primer día me dormí.
El segundo día mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Te vas a ir conmigo porque yo soy tu mamá y yo mando en esta casa y te vas conmigo. Y me terminé yendo ahí con ella obligadamente, real, pero le doy gracias a Dios que me obligaban, gracias a Dios. Si hay algún papá ahí, aquí, si está de paso, presiona a tu papá. Presiona, perdón, a tu hijo. Papá, presiona a tu hijo, llévalo a la iglesia aunque no tenga ganas, aunque te ponga de pretexto que tiene tarea, son pretextos. Y aunque sí la tenga, mi mamá me decía, primero es la iglesia y después la tarea, porque has tenido tiempo y no lo ocupas bien. Y realmente nunca falté a la iglesia después por tarea. Entonces, recuerdo que en esas oraciones de las 5 de la mañana, yo iba y el primer día que llegué a la iglesia no tenía ganas, estaba yendo obligado, yendo de mal humor, todo enojado, como todo adolescente rebelde, y me hincaba, pero me dormía, como algunos hermanos veía que se dormían, que hasta roncaban, pero me quedé ahí y ya al tercer día no quería ir y mi mamá me dijo, te vas conmigo porque tú vives en esta casa y en esta casa tienes que obedecerme, me decía mi mamá. Entonces me fui y cuando ya estando ahí me iba a volver a ir todo apático, pero yo dije, si ya voy a venir a las 5 de la mañana y voy a venir a orar aquí en la iglesia, pues que valga la pena. Yo dije, que valga la pena. Así que lo que voy a hacer es pedirle a Dios en todo este mes, Dios, si tú eres real, muéstrame que eres real, porque yo empiezo a dudar que tú no eres real, porque si tú me amaras, tú no me hubiese dado hepatitis cuando yo tenía que ir. Eso, yo tenía 16 años, no permitiste que yo vaya y cumpla mis sueños. No sé si existes realmente, porque si eres un Dios bueno, si eres un Dios bueno, ¿por qué permites que me haya dado hepatitis y yo no vaya a jugar fútbol? Y yo no vaya a ver cumplir mi sueño, que un equipo profesional me hubiese agarrado ahí, me hubiese escogido. Y entonces yo le dije todo ese mes a las 5 de la mañana, Dios, si tú eres real, muéstrame que eres real. No sucedió algo sobrenatural en ese momento, pero yo oraba algo y el domingo en la prédica Dios me contestaba. El pastor parecía que sabía que lo que yo oraba en lo secreto, lo que yo oraba en voz baja, parecía que el pastor lo sabía. Dios me respondía a través de eso. Y también Dios me respondía a través de mensajes. Yo recuerdo que un encuentro fuerte con Dios, de los primeros que tuve, es que yo estaba viendo enlace, y yo estaba viendo, realmente te lo voy a decir, y es la primera vez que lo voy a decir así, yo estaba viendo enlace y estaba viendo un pastor predicando ahí en enlace, cuando yo tenía 16 años parado. Yo recuerdo que iba a la escuela, iba a la preparatoria, y yo iba de tarde. A la 1 entraba a las clases y a las 8 terminaba, pero a las 12 del día pasaban el programa de un pastor en enlace, de esos pastores que dicen que son falsos, de esos pastores que critican mucho, pero Dios me habló a través de uno de esos pastores, porque empezó a hablar y empezó a decir este hombre, y el Espíritu Santo lo empezó a usar y dijo, Dios tiene un propósito contigo, Dios te ha embarazado de un sueño que nació de Él, no es un sueño tuyo, es un sueño de Él. Y entonces yo me empecé a ver y me vi predicando. Cuando él decía eso, mi imaginación me veía predicando en otros lugares. Cuando él decía eso, yo sentía algo en mi espíritu, algo en mi corazón, como un fuego que ardía, una pasión, y yo no entendía. Terminó el programa y yo sentía siguiendo ese calor en mi corazón. Yo digo, algo me está pasando. Y yo dije, no sé qué me está pasando. Al final de cuentas, como tenemos altas y bajas, como a los 17 años, yo empecé a dejar de orar, porque a veces no nos damos cuenta y dejamos de orar. Volví a orar, pero hubo un día que regresando de la preparatoria en la noche, yo me sentía vacío, porque cuando no oras, aunque seas cristiano, te sientes vacío. Y, y llegué a mi casa y no quería hablar con nadie, no quería nada. Era un día que creo que todos los hemos experimentado, donde tú dices, no sé para qué vivo, no sé por qué estoy existiendo, no sé cuál es el propósito para mi vida, no lo tengo claro, no sé por qué vine a este mundo, no sé qué Dios quiere conmigo. A veces no sé si Dios me ama, a veces dudo. Y todas esas dudas, lo que hice fue que llegué a mi casa. Fue algo curioso. Como no había un lugar solo en mi casa, lo que hice fue que había en el garage, estaba el coche. Así que lo que hice fue agarrar la llave, no dije nada a nadie, agarré la llave del coche, abrí el coche, me senté en el lado del copiloto
y metí un disco cristiano. Metí ese disco cristiano y aún recuerdo que ese disco era cuando Jesús Adán Romero hacía buenas canciones. Metí el disco de Jesús Adán Romero y yo no sabía qué hacer, solo metí ese disco y empezó a girar una canción. Y recuerdo que la canción era, es Jesús el pan de vida. Algo decía así esa canción. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento, es Jesús. Y entonces yo puse ese disco y yo le dije a Dios, si tú eres real, ven acá. Si tú eres real, yo te pido que me cambies esto que estoy sintiendo, muéstrame que eres real. Y lo que te voy a decir, algunos no lo creerán, pero muchos que conocen y han tenido un encuentro con Dios lo van a saber que es real. Pero yo en ese momento cerré mis ojos, incliné mi rostro y yo tenía como mis manos puestas extendidas sobre la parte de adelante del coche y yo empecé a sentir cómo mi cuerpo se erizaba, pero no de la parte de aquí abajo. Mi cuerpo se empezó a erizar de la parte de aquí arriba, como si alguien atrás del asiento me haya abrazado por arriba y hayan puesto sus manos sobre mis manos, sus brazos sobre mis brazos y haya puesto su cabeza sobre mi hombro. Y cuando sentí eso, para ser sincero, sentí bien, pero después abrí los ojos porque me empezó a dar un poquito así de que, wow, esto nunca lo había sentido. Como que me empezó a dar un poquito así de sorpresa, pero después sentí una paz y empecé a saber que era el Espíritu Santo, era real. Y fue la primera vez que yo sentí al Espíritu Santo tan fuerte. Fue un abrazo del Espíritu Santo que si alguien me está viendo y está sintiéndose solo en este momento, si te has sentido mal, si has sentido dudas de parte de Dios, yo te invito a que le pidas al Señor, muéstrame que eres real y seguramente Él va a venir a abrazarte con su Espíritu Santo. Fue increíble ese día, nunca lo olvido, nunca lo olvido. A partir de eso yo dije, yo quiero estudiar más sobre la Biblia. Y le dije a mi mamá, yo quiero ir a estudiar más de la Biblia. Mi mamá me dijo, voy a ver qué lugar. Y empezamos a investigar y vimos que en Puebla, el hermano Lucio Rojas, que yo no lo conocía antes, abrió un instituto bíblico. Y yo dije, me voy a ir. Y me dijo mi mamá, si tú vas, yo te apoyo. Gracias a Dios por esas mamás que apoyan, me dijo, si tú quieres, yo te voy a apoyar. Por lo económico, yo veo cómo le hago, pero tú haz. Yo le dije, sí quiero. Entonces, lo que hice al terminar mi tercero de preparatoria, yo ya no me inscribí en ningún otro lugar. Mis compañeros de la escuela, oye, ¿ya te inscribiste? ¿En qué carrera te inscribiste? Y yo les decía, no me inscribí porque yo me voy a ir a Puebla a estudiar de la Biblia. Algunos se quedaban serios y me veían extrañamente. Me decían, me ponían cara, tú estás loco, ¿verdad? Y hubo una vez que con un amigo, yo estaba con un amigo ahí paseando los salones de la escuela y se nos acercó un maestro y nos dijo, ¿y ustedes ya están en tercero? ¿Qué carrera vas a estudiar? Y mi amigo dijo, yo ya me metí en administración, voy a ser administrador. Y cuando me preguntó a mí, me dijo, ¿y tú qué vas a estudiar? Y yo le dije, yo no voy a estudiar, yo me voy a ir a Puebla a estudiar sobre la Biblia, voy a estudiar un poco de Biblia y de teología. Y él me dijo estas palabras, nunca la voy a olvidar. Su expresión de ese maestro me dijo, ¿qué estás loco, muchacho? Estás cometiendo el peor error de tu vida. Nunca lo voy a olvidar. Me dijo, estás cometiendo el peor error de tu vida si te vas a estudiar allá. Me dijo, mientras tú te vas a estudiar allá, ya va a salir una generación de una carrera que tú pudiste haber estudiado y esos van a ocupar tu lugar. Te vas a atrasar. Es la peor decisión que vas a tomar en tu vida. Eso, al final de cuentas, me hizo entrar un poco en duda, pero yo decía, es lo que yo quiero. Además, en ese momento yo no sabía ni qué estudiar. Yo solamente quería aprender más de Dios. Así que yo le diezmé un año de mi vida a Dios de tiempo completo. Decidí irme a Puebla y no me inscribí en ninguna escuela. Pero pasó algo, un mes antes de irme, el diablo quiso golpear mi fe, golpear mi propósito,
Y lo que hizo fue que hubo un problema en mi casa, hubo un problema con mi mamá, hubo un problema con mi papá, porque mis papás se separaron. Y recuerdo que mi papá, hubo un problema muy fuerte con mi mamá, que tanto que mi mamá cayó como en una crisis nerviosa. No solamente mi mamá, sino que mi hermanito, al ver a mi mamá en crisis, también empezó a estar en crisis. Mi hermanito empezó a ponerse tieso de sus brazos, del coraje por algo que mi papá había hecho a mi mamá en ese momento. Y eso pasó un mes antes de yo irme a Puebla. Yo estuve enojado, llorando, y yo dije, no puede ser, Dios, no puede ser que yo te quiera servir y que más problemas me vengan. Creo que muchos se identifican conmigo, pero al final de cuentas, yo ya no sabía qué decir, las cosas se calmaron. 2 semanas antes de irme al instituto bíblico, yo ya no quería ir porque yo iba a dejar sola a mi mamá y yo era un apoyo emocional para ella porque ella sufría depresión. Cada determinado tiempo no podía dormir, empezaba a ver cosas que no existían y había un espíritu de depresión que la perseguía y yo no quería dejarla sola y más por lo que había pasado. Entonces, 2 semanas antes, yo no sabía cómo decirle a mi mamá que no quería ir. Entonces, ¿cómo le digo? Yo andaba pensando, ¿cómo le digo a mi mamá? Y fuimos a un evento de jóvenes en un local, recuerdo aún el local, y predicó un hermano que invitaron un pastor juvenil que quién sabe de dónde lo sacaron, no era de la Iglesia de la Profecía, era de otra denominación, y fue a predicar ahí a los jóvenes. Y yo ni siquiera escuché su mensaje porque yo estaba pensando, ¿cómo le voy a hacer para decirle a mi mamá que ya no quiero ir porque yo no quiero dejarla sola? Y al final de cuentas hicieron el llamado, y como pues ya sabes, ¿verdad? Cuando hacen el llamado, a veces hasta los hermanos te agarran y te pasan al frente para que tú pases a orar con todos los jóvenes, porque era para jóvenes. Y yo paso al frente, el hermano que estaba ministrando pasa, ora por mí. La primera vez que pasa y ora por mí, no me dice nada, solamente me dice, escuché que decía, Señor, que tu presencia lo toque. En ese momento yo empecé a llorar, pero sabes, mi llanto era de un dolor, era de tristeza, porque yo recordé cómo mi mamá sufrió esa vez que tuvo un conflicto con mi papá, recordé cómo mi hermanito se puso mal, muy mal, muy mal, y yo dije, yo no, ¿cómo a mí me pasó esto? ¿Por qué lo permitiste, Dios? Pero después, cuando yo estaba así y el hermano empezó a orar por mí, yo no lo puedo explicar, pero creo que es una de las veces que más lo he sentido. Es decir, sentía la ira, la tristeza, todo, y de repente todo cambió. La tristeza se fue y empecé a llorar porque empecé a sentir la presencia de Dios. Y empecé a llorar más porque sentía la presencia de Dios. El que estaba predicando, el que estaba ministrando, el pastor que no me conocía, se fue a orar por otros, pero después volvió a regresar conmigo. Y entonces fue la primera vez que Dios me habló a través de un hombre, de un siervo de Dios. Por eso yo creo mucho en la palabra de ciencia, en la palabra profética, en los dones del Espíritu Santo. Yo creo mucho en eso porque esa palabra cambió mi vida. El hermano me dijo sin conocerme, de parte de Dios, dijo estas palabras que nunca voy a olvidar. Dios está complacido con la decisión que has tomado. Tú vas a arrebatarle muchas almas al enemigo. Cuando él me dice eso, la presencia que yo sentía, vino un calor más fuerte que yo empecé a sentir. Y nunca voy a olvidar ese día ni ese momento. La primera vez que Dios me habló a través de un siervo suyo, porque el Espíritu Santo cayó sobre mí. Y empecé a llorar más y empecé a sentir un calor fuerte en mi cuerpo que me abrazaba, que sentía que era el cielo en la tierra. Y yo dije, no puedo creerlo, no puedo creerlo. O sea, todo lo que yo he orado, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he visto, todo lo que yo he pasado, Dios lo ha visto. Dios está pendiente de mí, yo no lo había caído en realidad. Yo quiero decirte que Dios es real. No sé quién me está viendo, pero esta palabra le va a servir mucho. Dios es real y te observa y te conoce. Y cuando tú lo quieres honrar y servir, más te va a bendecir, más te va a hablar, porque Él ama, Él honra a los que le honran. Yo recuerdo que terminé llorando
terminó la administración y yo seguía tocado por el Espíritu Santo. El pastor se me acercó y me dijo, no sé por qué te dije eso, pero yo sentí de Dios decírtelo. Y yo le dije, yo sí sé por qué me lo dijo. Y yo le expliqué a este pastor juvenil, le dije, ¿sabe qué? Es que yo iba a ir al instituto, pero yo ya no quería ir y no sabía cómo decirle a mi mamá que yo ya no iba a ir. Estaba decidido en esas últimas semanas a ya no ir, pero Dios me habló a través de usted y me dijo, estoy complacido con la decisión que has tomado. Es decir, Dios quiere que yo vaya a ese instituto bíblico, por lo tanto yo me voy a ir. Por lo tanto, yo me voy a ir y Él va a cuidar de mi familia. Por lo tanto, me voy a ir y Dios va a cuidar de los míos. Y Dios fue tan maravilloso. Después me fui al instituto a los 18 años a Puebla, en el mes de septiembre, 28 de septiembre del 2008, el Espíritu Santo me bautizó. Yo lo había pedido desde los 16 años, el bautismo del Espíritu Santo. Si tú no eres bautizado con el Espíritu Santo y me estás viendo, tú necesitas pedirlo, pedirlo, anhelarlo, porque realmente tú lo necesitas. Yo recuerdo que yo le dije a Dios, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo, y lo pedí por meses, y como no veía respuesta, yo dije, esto no es para mí. Pero después escuchaba que decían que es un regalo, que si tú te humillas, te buscas, te santificas, Dios te lo va a dar. Pero no venía. Y mi papá, ya me reconcilié con mi papá, y me dio un consejo mi papá. Me dijo, pídele a Dios que te muestre qué es lo que estorba para que tú seas lleno del Espíritu Santo. Y yo le decía al Espíritu Santo y a Dios, le decía, ¿qué estorba para que yo sea lleno, bautizado con tu Espíritu Santo? ¿Qué estorba? Pero yo no escuché nada. Pasaron meses y Dios no me respondía. Pero sabes, ese 28 de septiembre del 2008, estaba en un devocional en la mañana, ahí en el Instituto Bíblico, con mis manos levantadas. Cuando yo tenía mis manos levantadas, yo siento una mano que me toca en el pecho, pero esta mano sí era real. Por curiosidad abrí los ojos y era una muchacha que se llama, bueno, yo le digo Ney, una compañera del instituto de Veracruz, y Dios la usaba mucho en palabra de ciencia. Ella puso su mano y me dijo, no vas a creer lo que me dijo. Ella me dijo, específicamente 28 días, porque yo entré en septiembre, 28 días, todavía no nos habíamos conocido mucho, ni yo había platicado mucho con ella. Ella me dijo, orando en ese devocional mientras estaba la adoración, al oído me dijo, con su mano puesta aquí, su mano estaba caliente, era el Espíritu Santo, me dijo, Dios te quiere bautizar con su Espíritu Santo, pero hay algo que estorba. Cuando ella dijo, hay algo que estorba, yo abrí mis ojos y me sorprendí, porque yo dije, wow, esta es la oración que he pedido durante mucho tiempo. Yo enseguida, desesperadamente, le dije, ¿qué es lo que estorba? ¿Qué es lo que estorba? Le dije. Y ella me dijo algo que yo no me imaginaba. Ella me dijo, de parte de Dios, lo que te estorba para ser bautizado con el Espíritu Santo es la vergüenza. Y yo empecé a querer razonar y decir la vergüenza, pero si yo levanto mis manos, si yo lloro, ¿cómo que la vergüenza me estorba? Pero yo aprendí algo. Mi papá me dijo, si Dios te dice algo, no respondas, acéptalo. Y yo dije, está bien. Y yo le dije a Dios, si tú quieres, y yo me acordé que una vez vi a una hermana cuando yo era más pequeño en la iglesia recibir el bautismo del Espíritu Santo y ella aplaudía y saltaba. Y yo dije, ay, si eso es el bautismo del Espíritu Santo, yo dije, como que me va a dar pena que me vean los demás. Yo lo dije en mi mente y en ese momento se me acordó y lo que Dios me estaba diciendo es que yo entendí y le dije a Dios, Señor, perdóname por eso que opiné en mi mente sobre esa hermana. Si tú quieres tirarme al piso, tírame al piso. Si tú quieres que yo me llene de mocos llorando, aunque la gente me vea, no me importa, pero yo quiero tu bautismo, el bautismo de tu Espíritu Santo. Para no hacértela tan larga, en la noche, en el devocional, yo dije, empezó a venir dudas sobre mí, porque el enemigo siempre te roba una palabra metiéndote duda. No hay otra estrategia metiéndote duda. ¿Será que fue Dios? Claro que era Dios, pero empezaba a querer meter duda.
Al final de cuentas yo me determiné, callé esa voz en mi mente de duda y dije, Señor, hoy es mi día. Hoy es el día que tú preparaste para que yo sea bautizado. Me olvidé de todos, levanté mis manos, canté lo más fuerte que podía y me entregué a Dios y empecé a exaltarlo, a alabarlo, decirle cuán grande era, cuando de repente empecé a sentir cómo mis manos vibraban, nunca lo voy a olvidar, mis manos vibraban, algo que nunca había conocido empezó a correr, entró por mis dedos, mis manos, y empecé a hablar en nuevas lenguas. Es la única vez que me ha pasado, porque las lenguas que yo hablaba, yo las interpretaba en mi mente, no sé cómo explicarlo, solamente te estoy testificando. Yo la entendía, yo interpretaba las lenguas en mi mente y sentí el calor. Yo recuerdo que quedé moqueado ese día, los mocos se me estaban cayendo tanto que una compañera me dio papel sanitario para limpiarme, pero yo no quería terminar ese momento, así que agarré, me limpié y seguí, no abrí ni siquiera mis ojos, porque fue la experiencia sobrenatural. Nunca más fui igual después de ese día. Desde ese día aprendí que Dios es real y que lo puedes sentir realmente, que Dios es tan real y está tan pendiente de nosotros y nos ama tanto, pero a veces dejamos de creer que lo puede hacer. Te podría comentar más, veo que el tiempo se nos está yendo, así que hay más por testificar, pero Sí, te quiero Isaí, dejar con esto. gracias. Gracias por abrir tu corazón, por abrir esta parte de ti